Hola, buenas tardes. Este va a ser el último vídeo, digamos, de soporte de la realización de la práctica, del trabajo práctico de dinámica de galaxias. Voy a intentar ir un poco sobre el guión tal y como está en su última versión. Ya no voy a modificarlo más. Es la versión, solo he hecho una modificación respecto al guión que se distribuyó al principio y que realmente solamente afecta a esta última parte del trabajo práctico en el que tendréis que modelar la curva de rotación que hemos descrito, cuyo procedimiento de obtención hemos descrito en los vídeos previos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este vídeo, como os decía, os quiero describir ya la parte de lo que es el modelado, daros ayuda, es lo que espero que echéis la mayor parte del tiempo y también yo creo que lo que os sirva de mayor formación. Y bueno, voy a ir un poquito por el guión y luego vamos a entrar un poco en cómo podéis abordar el modelado de las diferentes componentes de masa de la galaxia para reproducir vuestra mejor curva de rotación, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, pues en el guión podéis ver, vamos a ir directamente a la parte que se refiere a este modelado de la curva de rotación. Voy a mencionar únicamente un par de aspectos de la parte de la obtención de la curva de rotación, que bueno, quizá no quedaron claros en la última, en el último vídeo, y es sobre todo referente a cómo obtener el procedimiento de obtención de la mejor curva de rotación. Cuando digo la mejor curva de rotación me refiero a la que ajusta mejor el mapa bidimensional de la galaxia, ¿de acuerdo? El mapa de velocidad radial bidimensional de la galaxia, ¿vale? Entonces avanzamos de nuevo, vamos directamente hasta este apartado 3, que ya es directamente el de la curva de rotación de la galaxia espiral. Solo hay que hacerlo para 1056, ¿vale? Bien, entonces recordar esta es la curva de rotación que tenemos que obtener, esta VDR, ¿vale? Y que tiene que reproducir ese campo de velocidad radial bidimensional observado. Bien, este sería lo que obtendríamos a lo largo del eje mayor, simplemente haciendo un corte en el eje mayor, que es lo que os dije como primera estimación para la curva VDR, es decir, se extrae las velocidades radiales a lo largo del eje mayor, eso nos daría el VOPS, con una cierta velocidad sistémica que puede ser un parámetro libre o bien la velocidad en el centro de la galaxia y una primera inclinación que ahora veremos que inicialmente es una primera estimación fotométrica, pues podemos derivar VDR como esa velocidad radial menos la sistémica entre el seno de esa inclinación. Eso sería nuestra primera estimación de VDR. Para poder aplicar VDR a todo este mapa bidimensional que tenéis en esta otra ecuación, ¿vale? En esta, a ver si lo consigo marcar, bueno, esta primera ecuación, ¿vale? La de la VDR observada, o sea, la velocidad observada en cada punto del mapa bidimensional, para poder utilizar esta información bidimensional que tenéis aquí, pues tenemos que utilizar nuestra VDR, la que hemos estimado inicialmente, pero ahora tendremos que aplicar no solamente a puntos del eje mayor, sino tendremos que evaluarla en cualquier punto del mapa bidimensional. Para eso tenemos que, lo más sencillo es a utilizar una función analítica para ese VDR y así cada vez que comparemos la velocidad observada radial en un punto determinado con la predicha por nuestra curva de rotación, pues podremos evaluar cuánto vale R en ese punto y de ahí derivar la VDR a partir de esa primera estimación analítica de nuestra curva de rotación. ¿Vale? La inclinación también será, como hemos dicho antes, inicialmente fotométrica, pero también intentaremos minimizar esa función, o sea, minimizar las diferencias entre velocidades observadas y las predichas por este modelo, por esta ecuación completa, utilizando, digamos, dejando libre la inclinación. Lo mismo con el phi sub 0, que es el ángulo de posición del semieje mayor de la galaxia. ¿Vale? Como dije el otro día, también se pueden dejar libres lo que es el centro de la galaxia y la velocidad sistémica, ¿vale? La posición del centro de la galaxia, es decir, lo que sirve de referencia para medir tanto las R minúsculas polares en el cielo como las R galactocéntricas en el plano del disco de la galaxia, como la velocidad sistémica de ese punto. ¿De acuerdo? También se podrían dejar, no es necesario, lo más importante aquí son los parámetros de la curva de rotación y la inclinación, y luego en menor medida el ángulo de posición del semieje mayor y el resto, ¿vale? Que son ya voluntarios, ¿de acuerdo? Para poder hacer eso, para poder con nuestra VDR, nuestra curva de rotación, estimar la velocidad radial en cada punto de este modelo de disco delgado, pues tenemos que utilizar esta conversión entre las ecuaciones, entre las coordenadas en el cielo, R y phi, y las coordenadas en el plano de la galaxia, que son la distancia galactocéntrica, ya de proyectada, obviamente la distancia en el propio disco de la galaxia, y que es la que aparece en VDR, obviamente, y la coordenada de azimut dentro del disco, es decir, midiendo desde la posición del semieje mayor, pues cuál es el ángulo dentro del disco de la galaxia de azimut de cada punto, ¿vale? Que es el ángulo teta, ¿vale? Que es el ángulo en el plano de la galaxia.
Bien. Como dijimos, bueno, la primera estimación de la inclinación se puede hacer de forma fotométrica, la que vamos a utilizar para sacar a partir de las velocidades radiales en el eje mayor nuestra primera estimación de VDR. Eso, como digo, esa primera inclinación es fotométrica y se puede sacar simplemente, por ejemplo, de dividir el semieje menor entre el semieje mayor, y eso, el arco coseno, pues nos da la inclinación de la galaxia, ¿vale? Podéis utilizar las imágenes que vienen que se están disponibles en el fichero o en la distribución del datos del trabajo. Si os vais vamos a ocultar un momento el guión, si nos vamos a una terminal y os fijáis en la distribución de datos, pues ahí podéis ver, aquí donde tenemos todos nuestros datos, que dentro de la carpeta imágenes SDSS, pues tenemos las imágenes de Sloan, del Sloan Digital Sky Survey, para banda G y para banda R, tanto de 1056 como de 1349. Entonces sería simplemente visualizar esta imagen con DS9 e intentar ver más o menos dónde está ese semieje. Eso sería una forma más manual. También podéis ajustar elipses con la tarea elipse de AIRAC, por ejemplo, o incluso más sencillo podéis ir a la página web de la base de datos extragaláctica de la NASA y hacerlo ahí. Vamos a ir, por ejemplo, aquí en el navegador. Vamos a ir, perdón, aquí, ¿vale? Y vamos a ir al tab de la base de datos extragaláctica de la NASA y aquí podéis, por ejemplo, meter vuestro objeto en NGC 1056, le damos y eso, si va suficientemente rápido, pues nos daría las principales propiedades de este objeto, ¿vale? Y si vais, por ejemplo, a sizes, creo que es diameters, perdón, pues ahí podéis tener información sobre los diámetros de este objeto. Ahora saldrán, y ahí, por ejemplo, en particular puedes tener una estimación incluso de la inclinación, pero no directamente de semieje mayor y semieje menor del objeto. Está un poco lento, me imagino que en un momento vendrá. Hay 7 medidas de diámetros de diferentes bandas. Bueno, podéis coger una banda en el rojo, infrarrojo, algo que trace bien la distribución de la masa estelar. Voy a intentar darle otra vez, a ver si es que se me ha quedado un poquillo. Ahí está. Bien, ahí lo tenemos el objeto. Vamos a ver si va un poquito más deprisa ahora y podemos cargar bien los diámetros. Ahí están. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, el minor axis, el mayor axis, con esa información ya 250, 170. El cociente 1,70, 2,50 arco coseno nos daría directamente un primer valor de la inclinación que podéis utilizar como primera estimación de la inclinación para el cálculo de la curva de velocidad radial. Una vez con esta inclinación, pues ya os dije, V observada menos V sistémica a lo largo del eje mayor, partido por el seno de este ángulo de esta inclinación, nos daría una primera estimación de VDR. Pero para poder aplicarla al resto de los puntos tenemos que ajustar una función analítica y ahí es donde el uso del arco tangente que os comenté en el anterior vídeo puede ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, hacemos el arco tangente, tiene la ventaja, esta es la forma que tiene, pues que tiene efectivamente un crecimiento lineal en las partes interiores o internas y una forma de asíntota horizontal en las partes más externas, similar a lo que serían las curvas de rotación plana y a lo que hemos observado en vídeos anteriores en el caso de 1056, ¿no? Con lo cual ahí podríamos utilizar esta forma funcional, que tiene la ventaja además de que es muy sencillo a partir de sus parámetros. Imaginaos que en vez de, obviamente esto es una función ya normalizada, etcétera, pero podríamos multiplicar aquí por una constante, ¿vale? Y aquí por otra constante, ¿vale? Y tendríamos, obviamente, va a cambiar tanto la extensión radial de la función como el valor en vertical de las asíntotas, ¿vale? Esto al final lo importante de tener en cuenta es que cuando uno hace una función de este estilo, pues obviamente la asíntota horizontal está en más o menos pi medios, ¿vale? O sea que está en pi medios en el eje en este lado, con lo cual este valor es pi medios, quiere decir que pues de ahí podemos sacar nosotros nuestra velocidad circular, simplemente de cuál sea el valor la constante que tenemos que multiplicar al arco tangente para que ajuste nuestra curva de velocidad radial. Y luego el parámetro que aparece dentro del argumento del arco tangente, básicamente tenéis que tener en cuenta que el arco tangente se hace en pi cuartos, el valor es, perdón, en x igual a 1, el valor en la vertical es la mitad de la asíntota, en este caso es pi cuartos, ¿vale? O sea que es el x igual a 1 para esta función se daría un i igual a la mitad de la asíntota, la mitad de la velocidad circular, ¿vale? Simplemente para que tengáis en cuenta que ese número al final nos va a decir cuándo la curva sube a la mitad de la velocidad circular,
O sea, es un factor de escala radial, mientras que el numerito que multiplica el arco tangente nos va a dar una idea de la velocidad, o dividido entre pi medios, de la velocidad circular de la curva. ¿Vale? Bien, dicho esto, eh, podemos pasar entonces a seguir viendo el guión. Vamos a quitar aquí esto, perdón, el navegador, ¿vale? Bien, y nos vamos a ir de nuevo al guión. Un segundo. Ahí está. Bien, bueno, pues en el guión seguimos un poquillo. Entonces, lo que os decía, podemos a partir de esas imágenes obtener esa primera inclinación. De esa primera inclinación sacaríamos la curva, los datos para la curva de velocidad radial, una primera estimación, ajustaríamos esa función a arco tangente de b por x, ¿de acuerdo? Sacaríamos ese valor de a y de b y podríamos evaluar en cada punto nuestro modelo de disco delgado, en cada punto del mapa, y de ahí, por un proceso de minimización, podéis preguntarme también sobre ese proceso en clase o por correo, pues obtendríamos los mejores parámetros para el a y el b de la curva de rotación de ese arco tangente, ¿no? La inclinación, que son los tres parámetros más importantes, la inclinación ya sería cinemática, y luego el phi sub 0, el ángulo de posición cinemático, y si así lo deseáis, también el x y el y, la posición del centro de la galaxia, sería el centro cinemático, y la velocidad sistémica de ese centro cinemático de la galaxia, ¿vale? Pero eso, como digo, es secundario. Bueno, aquí tenéis explicado un poco el proceso de cómo se tiene que utilizar esa expresión, qué representa el A y el B, ¿no? Qué valor, qué información nos da, aunque bueno, ya lo habéis visto también en el ejemplo de la función arcotangente, simplemente. Si encontráis otra función que creéis que funcione mejor, hay algunas en la literatura, pues sois libres de usarla. Pero bueno, ese yo creo que es bastante sencillo de manejar y de programar, ¿vale? Y luego ya la otra parte que nos quedaría es el modelado de la curva de rotación, que es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, y que básicamente la idea sería utilizar diferentes componentes de masa para ver qué curva de rotación predice cada uno de ellos y que la combinación de todas esas componentes de masa ajuste lo mejor posible nuestra curva de rotación, es decir, aquella que es el resultado de los mejores valores de A y de B en este modelo de arco tangente, ¿de acuerdo? Es decir, después de ajustar todo, obtendremos un mejor valor de A y de B para esa función y por lo tanto una mejor VDR. Entonces lo que queremos será ver cómo tenemos que distribuir la masa en diferentes componentes para obtener esa mejor ajuste. En particular, obviamente, la principal parámetro libre será la masa del halo de materia oscura, aunque también la relación entre bulbo y disco, ya que el bulbo tiene una curva de rotación que domina la parte central y el disco en la parte externa, ¿vale? Esos serán quizás los dos componentes más importantes, relación bulbo-disco en masa y relación masa del halo de materia oscura al resto de las componentes, en este caso bariónicas, ¿vale? Entonces aquí se dan algunos detalles de cómo modelarlo, de algunas propuestas. Para la componente luminosa, aquí se describen se proponen diferentes ejemplos para diferentes componentes, en particular, por ejemplo, para la componente de bulbo, aquella componente que tiene simetría esférica, se podría usar un perfil de Hubble modificado. Tenéis en los apuntes de la parte 1 del tema 2, tenéis ahí la descripción de cómo obtenerlo. Entonces, básicamente se podría simplemente, por ejemplo, ajustar al resultado de la tarea elipse de Aira que habéis visto en otras asignaturas, la variación de brillo de esa zona de bulbo de 1056 y determinar los valores de I sub 0 y R sub 0 en luz. Tenéis a continuación la descripción de cómo convertir la luz, digamos, o las cuentas en esas imágenes que os proporcionamos en brillo superficial y después en densidad de masa superficial, ¿vale? Bien, bien, entonces, bueno, esto es un poco una descripción de cómo pasar de los parámetros de perfil de brillo a la densidad de masa asociada, ¿vale? Que es como se describió en su momento para el caso del perfil de Hubble modificado, ¿vale? Ahora veremos cómo pasar de ese brillo superficial a densidad de masa volumétrica ρ sub 0. Lo veremos después. Eso para el caso de la componente de bulbo, ¿vale? Obviamente la normalización total está definida aquí lo tendremos fijado por el ajuste a los perfiles de brillo, con lo cual realmente es una componente fija, ¿vale? Aunque obviamente podremos jugar también con esa relación masa-luminosidad, como veremos.
Luego tenemos la componente de disco, van a ser las dos que dominan. De hecho, no vamos a considerar más por la parte bariónica, porque si hubiera una componente de gas, pues suponemos o podemos suponer que está metida o que tiene una distribución espacial prácticamente muy similar a la del disco de estrellas, ¿vale? Y para eso lo que hacemos es lo mismo, es suponer un perfil exponencial, o sea, ajustar un perfil exponencial a la componente de disco, componente de brillo superficial de nuestra galaxia, también de nuevo de esa imagen en banda R de Sloan, y lo que así haremos sería obtener estos parámetros de la exponencial y eso los podemos utilizar para calcular con un modelo de disco digamos, para un disco exponencial a partir de las expresiones obtenidas para una distribución de masa por meoides, pero infinitamente delgados, pues simplemente utilizando estas funciones de Bessel podemos determinar la velocidad circular a partir, como digo, de la densidad superficial de masa del disco y de la escala del disco, ¿vale? Esta es la alfa, es la escala del disco y el sigma sub 0 lo sacaremos de la intensidad sub 0 del perfil de brillo superficial ajustado, ¿bien? Obviamente aquí lo más complicado de todo con diferencia es la conversión o hacer bien la conversión entre brillo superficial o cuentas, mejor dicho, en la imagen y densidad de masa superficial, ¿de acuerdo? Entonces para eso es para lo que este apartado que os pongo a continuación, cuál es el objetivo de este apartado, que es básicamente hacer esa conversión de brillo superficial a densidad de masa. De nuevo, creo que es bastante explicativo, te dice cómo pasar directamente de cuentas en la imagen de Sloan a brillo superficial, habrá que tener en cuenta, habrá que hacer una sustracción del valor promedio del cielo, obviamente, a esos perfiles de brillo, y a partir, como digo, de esas unidades en la imagen, puedes pasar a brillo superficial en magnitudes AB y ahí a flujo por unidad de frecuencia, ¿vale? De hecho, os proporciono ya una conversión directa de brillo superficial en magnitudes AB a luminosidades por parsec cuadrado, ¿de acuerdo? Eso nos dará, como digo, la conversión entre o sea, nos dará ya directamente a las unidades de densidad de masa superficial. Bien, de esa densidad de masa superficial podremos pasar a, digamos, nos dará automáticamente los valores de I sub 0 de las componentes de masa, tanto de la zona central para el bulbo, con el ajuste al perfil de Hagen modificado, y el ajuste exponencial nos dará pues, el valor también de nuevo de I sub 0 para el disco y del R sub D para ese mismo disco. ¿Vale? Esto es complicado, o sea, os sugiero que lo miréis en detalle y que a lo largo de las próximas semanas, durante las clases de tutorías, martes y miércoles, pues me hagáis todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y también os sugiero que empecéis a hacerlo, aunque sean simplemente las primeras fórmulas, voy a medir las cuentas en el perfil, voy a calcular cuánto vale para el centro la densidad superficial de masa, tiene esto sentido, no lo tiene, que esos primeros números que os ayuden luego a no tener obstáculos gordos a la hora de hacer el análisis completo, pues que los vayáis digiriendo lo antes posible y podamos, digamos, resolver todas vuestras dudas. Y luego bueno, otra cosa que os quería comentar, se me olvidaba, en el caso de la densidad del perfil de brillo del bulbo, otra opción es usar en vez de lo que son el perfil de Hagen modificado es utilizar un perfil de doble ley de potencia más general, podría ser un perfil de Enquist, de Jaffe, incluso un perfil de Navarro-Feldman-White, aunque ese no es óptimo obviamente para la componente de bulbo porque tiene una densidad de masa que cae muy lento. ¿Vale? Entonces, bueno, si vamos a esos perfiles, os voy a enseñar en un momento el resultado. Por ejemplo, si vamos aquí, vamos a quitar el guión del medio. Vamos aquí, pues podéis ver, esto sería el caso del perfil de Jaffe modificado. Pues como podéis ver, aquí, pues simplemente sería el tener uno de estos, ya sea el de Jaffe o el de Enquist, ambos caen como B en beta igual a 4, que caen como R a la menos 4 en las partes externas. Eso hace que tenga una masa finita y obviamente es más apropiado para un bulbo que tiene un perfil de masa que cae más rápido que obviamente un Navarro Feldman que tiene un beta de 3, ¿de acuerdo? Entonces quizás estos dos modelos serían mejores para utilizar para el bulbo, si no queréis usar el de Hagen modificado. Y de nuevo tiene normalización con el ROSU 0, que insisto podemos sacar fácilmente a partir del perfil del perfil de superficial de masa y de la de proyección de este de acuerdo a una integral de Abel. El usar el perfil de Hagen modificado es obviamente que su integral de Abel es mucho más sencilla que en estos casos, por lo tanto yo por eso es el que he puesto como sugerencia inicialmente, pero podéis intentar también hacerlo con Jaffe o Enquist, aunque ahí la única dificultad es obviamente esa conversión del
sigma sub 0, ¿no? Del perfil de masa proyectado en el perfil de volumen con parámetro ρ sub 0, ¿vale? Recordar tanto Jaffe como Erquist como Hubble modificado son perfiles con simetría esférica, ¿de acuerdo? Digo a la hora de hacer la integral de Abel. Bien, eso es una, como digo, es una otra posibilidad, pero bueno, ya como os digo tenéis el de Hubble modificado que quizás es un poco más sencillo. Bien, entonces ya volvemos al guión para terminar y simplemente comentaros que una vez que ya tengamos esos parámetros nos quedaría obviamente la componente materia oscura, que de hecho es la que más libre suele estar, en el sentido de que es la que necesitas para ajustar la curva de rotación en las partes externas. Y ya ahí no la puedes constreñir obviamente por relaciones masa-luminosidad ni nada de ese estilo, ¿no? Sino que tienes que dejarla en ese sentido libre, ¿vale? Esta es la fórmula a usar. De hecho, en la transparencia que os acabo de enseñar podéis ver cómo a partir de este perfil de densidad es muy sencillo sacar la contribución a la curva de rotación porque tiene una masa englobada finita y por lo tanto para un perfil con simetría esférica es trivial. Simplemente hacer raíz de MDR partido por R, ¿no? Donde MDR es la raíz, la masa englobada, y de ahí sacamos automáticamente la velocidad circular, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es sencillo pues, el calcular a partir de este modelo de masa cuál sería la velocidad circular, con dos parámetros, básicamente, que es el ρ sub s y el r sub s. Como se comenta aquí, se sabe de las simulaciones numéricas que esos dos parámetros no son completamente independientes, forman una secuencia con una cierta dispersión, pero relativamente estrecha, con lo cual en el universo sabemos que no se puede dar cualquier combinación de r sub s y ρ sub s. Bueno, no es necesario que, digamos, sigáis esa secuencia y podéis dejar libres los dos parámetros por separado, ¿vale? No es un buen ejercicio también. Entonces, bueno, pues ahí os recomiendo que echéis un ojo a OETA del 2011 por si en un momento dado queréis comprobar si esos dos parámetros que obtengáis, esos mejores parámetros ρ sub s y r sub s para ajustar la curva de rotación, están dentro de esa relación o no. Puede ser que alguno de los dos no estén muy bien constreñidos, o ninguno de los dos, o ambos. Entonces, bueno, pues en función de eso también es interesante ver si podéis constreñir los dos y además esos dos parámetros están dentro de esa relación, ¿vale? Porque una cosa son las simulaciones y otra cosa es el universo real. Entonces, nosotros podemos cuestionar eso con nuestros datos, por supuesto, ¿vale? Y luego simplemente recordaros, creo que es importante, pues que en el caso de, a la hora de combinar los resultados de una y otra curva, pues lo que tenéis que tener en cuenta es que déjame que vaya a ver si puedo ir a mi otra presentación de PowerPoint. Ahí está, efectivamente. A ver, un segundo. Bien, ya lo tengo. Vale, bueno, pues como podéis ver ahí, de acuerdo, estas son para nuestro caso, nuestra galaxia, las diferentes curvas de rotación predichas por cada componente, bulbo, disco, halo. Bueno, pues vosotros con cada una de esas fórmulas podréis hacer lo mismo. Podréis ver cómo a la curva total, que básicamente es la suma cuadrática en velocidad circular de las velocidades circulares predichas por cada una de estas tres componentes, ¿vale? O sea que esta curva, vuestra curva final básicamente va a ser raíz cuadrada de la velocidad circular predicha para el disco, para el halo y para el bulbo, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ajustar lo mejor posible la curva final, ¿vale? Pues también pues ahí, de ahí podéis representar también cómo contribuyen cada una de esas tres componentes en función de la distancia galactocéntrica. Lógicamente uno esperaría, como sucede en nuestra galaxia, que la componente de bulbo, ya sea Hubble modificado o una doble ley de potencia, se ajuste, domine sobre todo la parte central, el disco la parte intermedia y si los datos lo permiten, pues también en la parte del halo, en las partes más externas, ¿no? Las partes donde domina la materia oscura. Veremos. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya ayudado para realizar esta última parte de la práctica y, insisto, cualquier duda que tengáis durante la clase o sea, que os surja, podéis contármela durante la clase, mandarme un correo. Esta es la parte quizá más complicada, también es la parte en la que se os deja un poco más libre y también se os deja libertad para que elijáis un modelo u otro. Yo os doy sugerencias. Es verdad que no se dan muchos detalles, pero bueno, también es ahí donde el trabajo práctico tiene que ser más intenso. Y bueno, espero de todas formas que si tenéis cualquier duda me la planteéis y os pueda ayudar en lo que sea necesario, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos y que paséis una buena tarde.